Bienvenida Isabel, encantada de tenerte aquí en este espacio de la voz de la experiencia de la maternidad. Eh, Quiero que te sientas cómoda compartiendo tu experiencia y voy a hacer una pequeña introducción para las personas que aún no conocen estas entrevistas. Eh, este espacio es con el objetivo de aprender entre madres, mamitas que acaban de tener el parto, pero mamitas que hace muchos años ya tuvieron esta experiencia. Eh, y más que todo es compartir y aprender entre nosotras. Me gustaría que te presentes, Isabel, encantada, estoy muy contenta que estés aquí colaborando con Mami Info. Muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz del trabajo que estás haciendo. Te doy gracias por ello. Te doy gracias no solamente por mí, sino por todas las mamis con las que estás trabajando y a las que estás llegando, que es lo más importante. Es un trabajo bastante arduo, que cuesta mucho lo que estás haciendo, pero también muy importante porque es necesario continuar divulgando la necesidad de darle atención a este periodo tan importante de la vida de una mujer y de la vida de todo un ser humano, ¿no? Porque estamos hablando de toda una generación y más. Bueno, mi nombre es Isabel Mercedes. Hoy día soy dula de parto y posparto. Vengo del trabajo social, vengo de trabajo de apoyo emocional y de educación de salud social. Eh, Me he metido a ser dula en una trayectoria de vida bastante larga, pero que en el momento que me di cuenta y encontré lo que era una dula, pues simplemente me enfoqué en ello porque me parece algo tan importante. Eh, Cuando empecé con el trabajo como dula, estaba en la búsqueda de qué hacer en el área del trabajo social. Había salido del trabajo con tratas de mujeres, el trabajo con refugiados políticos, con el tema en el momento que se cayeron las torres en New York, estaba yo trabajando mi portafolio era bastante fuerte con gente de Afganistán. Entonces eran trabajos muy intensos. Y con mi familia, con mis niños, pues necesitaba un poco de espacio. Y luego de sanar todo esto y un buen tiempo, al volver al trabajo social, me enfoqué con el trabajo de Dula para lo que era el apoyo, especialmente durante el embarazo, el parto y el posparto. ¿Por qué? Por mis experiencias como madre. Em, Qué Así, lindo, eso. qué lindo. Y ahí ya empezamos, como decís, en base a tu experiencia como madre. Cuéntame un poco cómo fue tu embarazo aquí en Holanda. Pues te puedo comentar que en ese momento yo tenía 29 años, mi vida estaba bueno, yo estaba recién llegada a Holanda, es decir, solo tenía 5 años acá, súper enamorada, con muchísimos proyectos, en la construcción de una casa. Me enteré que estaba embarazada sin saberlo, estaba trabajando también y me enteré que estaba embarazada en un momento que estaba a punto de perderlo porque estaba con una construcción de esta casa, y Wow, empecé a sangrar sin saber qué pasaba y era que estaba embarazada. Y bueno, wow, wow. te comento que el embarazo fue maravilloso, claro está, porque estás en una edad joven y piensas que tienes el poder en tus manos y que tienes el mundo en tus manos y que todo lo puedes y que todo lo puedes sola. Y hasta finales del embarazo, cuando todo empezó a ser un poco más pesado, eh, Mm. y no notaba yo en ese momento que tanto me afectaba todo lo que tenía yo sobre mis hombros, más mi embarazo. Y eh, pues te puedo decir que fue una maravilla, especialmente porque en este país te dan tanto espacio. Es decir, estás embarazada, significa que no estás enferma, que Ujú. simplemente estás en el mejor momento de tu vida, que estás embarazada, que estás llena de vida, llena de luz, llena de energía, que estás creando una vida. Eso te apoyan aquí en este país.
y te dan el espacio de que tú seas. Quizás un poco demasiado para mi cultura, en el sentido de que en mi cultura también te van a apapachar muchísimo, tus tías, tus primas. Claro que van a venir con todas sus historias y sus maletas y sus mochilas, ¿no? Que te la echan Mm. encima sin sentir y ver que tú estás tan sensible en ese momento. Em, pero sí esa parte la extrañé mucho. En ese momento tenía un buen grupo de amigas, pero amigas de la escuela, que estaba aprendiendo el holandés, compañeras del trabajo, que en ese momento estaba trabajando Ya. como educadora de salud social era un programa que tenía el GGD para extranjeros. Y bueno, éramos un grupo de extranjeros ahí y era súper excelente, buena vibra, Ujú. pero el embarazo mismo lo tenía un poquito como aislada, ¿no? Estaba como yo en mis aguas sola. Pues eso, Sí. esa fue mi experiencia. Muy buenas parteras, un equipo de parteras fabuloso, porque había hombres y mujeres en el equipo. Wow. ¿Y cómo fue cómo te preparaste para el parto? La preparación para el parto fue simplemente con ellos, con clases del equipo de parteras. Allí nos daban muchas clases, muchas informaciones y eso era todo. Ah, mira. Pero, o sea que Y yo estaba, tú ya, tú ya eras dula cuando estabas en embarazo. no, 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 no. Sí, educadora de salud social, pero no Okay. dula. Em, es decir, me preparé como nos preparamos toda, con toda esa información que te dan la gente de acá en Holanda, que parece que es bastante, que es mucho y que te lo ponen en tus manos y que es tu responsabilidad. Pero sinceramente me fui al parto pensando que lo sabía todo y no sabía nada. ¿Cómo fue la experiencia en el parto? Ahí. Fue bastante dura mi primer parto porque mi primer parto se adelantó 2 semanas. Y fue exactamente el día en que llegó mi madre a este país. Wow, Entonces, wow. ¿La es, esperó o lo esperó? No sé si es era una niña o un niño. es un niño, los dos son chicos. Okay. Pero mi madre llegaba con una maleta, con 10 maletas de emociones y de trabajo muy fuerte. Yo he sido el apoyo emocional toda la vida de mi mamá. Y entonces en el momento que traigo a mi madre, la traigo con muchas ganas de compartir esto que me está pasando, de que me apoye en esto que me está pasando y se me había olvidado que realmente quien necesitaba apoyo y cuidados emocionales en ese momento era ella. Entonces eso se ahorcó sobre Wow. mí de una Ya. forma súper, súper, súper fuerte. Eh, Ella llegó, esa noche rompí fuente. Eh, y la idea era que mi madre se fuera donde mi suegra para yo tener el parto en mi casa, en bañera, todo tranquila con mi marido, Tranquila. Sí. chill. Y mi madre dice, es mi hija y yo tengo que estar aquí. Y ella, porque ella estaba muy cansada, pero también mi madre sufre de maño depresión. Entonces en ese momento estaba en una baja muy fuerte. Y se tomaba todo muy personal, de que todo era un rechazo, y etcétera, etcétera. Entonces, Ya. llegué a 5 centímetros, me pasé todo el día, rompí fuente, me quedé en casa, pero como había roto fuente en ese momento, en esa época, estamos hablando del 99, no te podías meter en la bañera después de romper fuente. Hoy día, gracias a Dios, sí. Eh, y no me pude meter a la bañera como yo quería, porque yo quería parir en la bañera. Entonces, pero me pasé todo, era un verano, julio, fabuloso, calentísimo, me pasé todo el día en desnuda en mi casa, dando vueltas, porque mi parto iba a ser en casa. Sí. Feliz yo, esperando, esperando. Pero bueno,
con el pleito de mi madre todo el tiempo ahí, que no tienes que hacer eso, que tienes que hacer lo otro, que su historia, me leyó toda pues, una carta que me traía de reclamo y Mucho no pude estrés. relajarme. Sí, no pude relajarme lo suficiente y me quedé en 5 centímetros por 24 horas. En Oh, esa época, en el 99, después de 24 horas de romper fuentes, necesitabas ir al hospital. Hoy día, nuevamente, ya eso no es necesario. Entonces, pero como no avanzaba, mi partero, que era en ese momento un hombre fabulosísimo, me recomendó ir al hospital. Pues era necesario ir al hospital en ese momento, había ujú. menos conocimientos que ahora. Y en el hospital me recomendaron ponerme una espidural. Yo no quería, yo me la estaba peleando porque yo decía, no, 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 yo puedo yo Nas- esto. Y realmente Natural. sí, el dolor era se llevaba, y eso que era primeriza, pero yo me había preparado mentalmente y el dolor se llevaba. Pero me recomendaron para relajarte, para que puedas realmente desconectarte, porque mi madre se fue conmigo al hospital también, no me dejó sola. Oh. Es necesario que duermas, porque no has dormido en 24 horas, necesitas descansar. Y Sí. bueno, me pusieron la espidural y así mismo mi marido y yo nos acostamos en una cama, dormimos un momentito y en menos de una hora, pues ya, estaba totalmente dilatada. Wow. Y el momento del parto yo era como una play, hoy tengo que ir al baño, tengo que cagar, tengo que hacer popona, porque es el momento que el bebé ya está bajando, ¿no? Está Sí. limpiando todo el canal y en ese momento, pues tienes la sensación de que tienes que hacer pupú y todo el mundo sabe que estás pariendo. Y es muy importante que lo digas y que deje que pase, ¿no? Yo me voy al baño y me quiero mover, pero mis pies no pueden. Mis piernas están adormecidas naturalmente por la anestesia. Y bueno, me quitan la anestesia, se hace un poco de espacio para que yo me pueda mover más, porque no quiero estar acostada, yo estoy moviendo y en ese momento que me estoy moviendo, estoy sola, porque el hospital estaba muy lleno. Habían 3 emergencias de cesárea en ese momento. Oh, wow. Y solo está mi mamá, mi marido en la habitación y bueno, yo estoy que no, que yo me quiero parar y mi mamá está tranquila y yo que no, que me quiero ir al baño. En eso llega mi partero, que acaba de llegar a traer una mujer y al hospital, y llega y mete la cabeza así solamente para ver cómo va, porque ya a él no le correspondía estar en la sala porque estaba ya en el hospital. Entonces ve mi lucha y ve que ya la cabeza del bebé está saliendo. Y me dice, espera, Ay, que ella yo te estaba ayudo. solita. Estaba solita Sí. allí. Wow. Sí, y bueno, y entonces, pero no es decir, no me sentía sola. Yo sentía que estaba haciendo, mi tema era que no podía moverme como yo quería. No tenía las herramientas de saber que aunque tenía un espidural, también tenía posiciones para poder moverme. Y quienes estaban en la habitación, que era mi mamá y mi marido, que era suficiente, es decir, no estaba sola, era suficiente para yo poder parir sin ningún problema, pero no tenía ese conocimiento ni esas herramientas. Entonces el partero llegó y me dice, bueno, con calma, vamos a respirar y a relajarnos. Y yo estaba pensando, este tío lo que quiere es que yo me acueste. No, yo estoy en la lucha. Eh, Entonces él me dice, y ahora, porque ya la cabecita estaba saliendo, necesitas respirar y soltar. No pujar, tu cuerpo te está diciendo que pujes, pero no pujes, por favor. Respira tranquila. Y yo voy a hacer lo que mi cuerpo me diga. Muy revés. Y en el momento que yo sentí esa fuerza natural y humana que me dice, dale para allá, yo pujé y salió. Así, pum, completo, sin ningún problema. wow. Lo único que me rajé para todos los lados. Arriba, Oh, abajo, a los lados, todo, 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 todo. Porque ese era el momento donde está la cabecita casi saliendo y es donde necesitas relajar todos los músculos de la vagina, pero yo no había hecho ningunos ejercicios para ello, yo no tenía ese conocimiento, no me había preparado para ese momento realmente. Y pujé en el momento
que debía de esperar y relajarme como él estaba diciendo. Pero fue maravilloso, yo no sentí ese dolor, yo no tuve ningún problema, yo estaba tan feliz de que ya tenía a mi bebé en mis De que ya manos y estaba la allí. adrenalina y la oxitocina, todo ahí junto. Fue fabuloso y el partero me decía, este es el mejor momento que más me gustaron, cosiendo allá abajo. Y yo en las nubes de felicidad. Luego, en casa, sí sentí mucho más la molestia y el dolor, porque me había roto en el clítoris también toda la zona. Entonces, para hacer Oh, pipí, para... Eso sí que me sentarte. dieron, sentarme, me dieron mucho cuidado las parteras que venían después, las cramsoras que venían después a cuidarme. En ese momento que me enamoré, yo dije, yo voy a ser una partera en mi vida, en mi próxima vida, o una cramsora, porque el cuidado tan hermoso que te dan esas mujeres, con tantos conocimientos, con tanto apapacho, con tanta dulzura, pues yo me quedé fascinada. Es valioso, Pero, sí. pero sí, el periodo del posparto también me fue un poco duro, porque tenía a mi madre allí y, y no nos realizamos que la vulnerabilidad que tienes durante el periodo postnatal, que realmente cuando te preparas para el parto, necesitas para prepararte para el periodo postnatal, no para el parto, no para el embarazo, es este periodo. Naturalmente que necesitas ir lo más consciente posible durante todo tu embarazo para que lo disfrutes, para que sepa tu proceso, para que hagas la conexión con tus bebés, para, como decimos en el Kundalini Yoga, porque soy profesora de Kundalini Yoga también, durante los 9 meses de embarazo es el momento que le das toda la sabiduría a tu bebé. Es cuando más le enseñas. Después el resto son migajas lo que le das. El periodo durante el embarazo es cuando más conectas y más das. Si durante el embarazo tú no sabes poner tu boundary, si no sabes poner tus límites, olvida lo que ese bebé nunca va a aprender a poner sus límites. A eso me Imagínate, refiero. eso es Es muy importantísimo, ¿eh? importante. Pero el periodo postnatal es el periodo donde estás partida, te han dado en la madre, como dice, como dicen los mexicanos. Cuando digo partida significa que has quebrado algo. Al quebrar has finalizado algo. Significa que has empezado algo de nuevo. Has, has muerto y has vuelto a nacer. Naces como un ser humano totalmente diferente. Porque esa experiencia del parto, 50% muerte, 50% vida, se presentan todos tus ángeles, todos tus espíritus, y lo de ese bebé, lo que están acompañando a ese bebé, te trae una nueva vida, te trae una nueva luz. Exacto. Te conviertes en madre, pero te conviertes en una mujer totalmente diferente. Creas una nueva familia. Y esos cambios son tan fuertes, especialmente en esos momentos en que te estás acoplando con un nuevo ser, que es tu nuevo ser, con un nuevo ser, que es el nuevo ser de ese bebé, con una nueva familia. Es mucho. Por eso yo digo, durante el periodo postnatal es importante que te concentres solamente en ti y en tu bebé, con tu pareja, en ese núcleo de vida. 40 días para recuperarte y acoplarte a esa nueva vida de mimos, de cuidados, de que otra persona te cuiden, no de tú cuidar a otro. Entonces para mí fue muy fuerte. No fue así, fue todo lo contrario, fue dar, fue cuidar. Yo tenía la construcción, tenía a mi madre, etcétera, etcétera. La construcción de Sí. esta casa fue muy fuerte para nosotros y eso me conllevó a luego, mucho más adelante, un burnout. Oh, Por eso wow. decimos que los 40 días después del parto son tus 40 años después. Es algo muy hermoso porque es mucho lo que te da, pero también es algo que te saca por completo de ti. Ya no, ya como dije, mueres y vuelves a nacer. Significa que tu vida anterior de dar ese parto, pues totalmente ha quedado allá.
Sí. y empieza una nueva vida. Y significa muchos sacrificios, significa dejar muchas cosas, significa muchos cambios, muchos eh, aprender a acoplarte a las exigencias y las necesidades de este nuevo ser, de esa nueva Aceptar tu nuevo familia, rol. aceptar tu nuevo rol. Ujú. No puedes querer ser la mujer independiente de que trabaja 40 horas a la semana como anteriormente. No puedes ser la mujer independiente que solo piensa en cuidar al mundo, sembrar para el mundo, pero libremente y trabajar para el mundo. Ahora no. Ahora tienes una dependencia muy fuerte que, y tu ser como mujer también necesita mucho más otro Sí. cuidado, que es un challenge muy grande el ser madre. Y también escuché, ¿cómo es que no es depresión postparto, sino de hay otro nombre que es también que pasa en el posparto, que es el cansancio, ¿no? Es el burnout, que también se llama. Exactamente. Eh, Es, y no sé cómo se llama, pero es eso, eh, ¿no? normalmente se le llama depresión postnatal y he hecho una especialización en ello. La depresión postnatal sí se llega en el periodo después del parto, pero también puede llegar de muchos años después, Sí, incluso durante la menopausa. Por eso es la importancia y la necesidad de nosotros, porque soy parte del el Postnatal Networking, ujú, el internacional, que estamos en la lucha de dar a ver la importancia del periodo postnatal en la vida de un ser humano, tanto de la mujer como del ser humano que está creciendo y sí, creándose en ese momento. Eh, el tema es que si te enfocas en la parte durante el periodo postnatal, tus cambios hormonales son inmensos, son muy fuertes, pero empieza mucho antes, empieza durante el parto. Durante el parto se te presentan todos los traumas y daños que has tenido en toda tu vida, incluso en vidas anteriores. Se te presentan durante el parto. Eso no lo dejas allí. Aunque llega la oxitocina, la adrenalina, toda esa emoción de tener a tu bebé contigo, ujú, en el tercer día las hormonas te abandonan. Hay unas hormonas que te abandonan porque necesitan dejar de estar, porque ya no necesitan estar, porque estaban para durante tu embarazo. Y en ese momento sientes un bajón emocional muy fuerte. Ahí sientes una subida de todo ese dolor y todo ese trabajo que no has trabajado antes del parto, en toda tu vida anterior. Y ese dolor se encarna y se hace un poco más fuerte. Y si no le das atención, si no lo encaras, si no lo ves, de dónde viene, dónde ha llegado, qué ha pasado, cómo voy a trabajarlo. Y no lo haces sola, porque sola nunca podrás hacerlo. Puedes prevenir lo que es la depresión postnatal, pero es un trabajo muy intenso y profundo. Y es importante que se tome en serio desde mucho antes de que llegue. claro, irse Y preparando para eso. exacto. Y si Sí, no es en ese momento, después, que tú digas, ok, siento, veo, escribes, visualiza, menciona, no te metas al periodo postnatal sola, no lo hagas. Coméntalo, tómalo para luego trabajarlo o trabájalo en ese momento. háblalo, sí, porque sí, Háblalo, de manera como se habla sobre tus emociones, también vamos como trabajando, ¿no? Esas emociones, ordenando en realidad. exactamente. Eso es muy importante, sí. Por Y eso para mí es importantísimo lo que es el trabajo de storyteller, de contar tu historia.
de contar qué te ha pasado, cómo te pasó, pero también profundizar, tomar el tiempo de Ujú. profundizar. Porque, por ejemplo, en otro momento te voy a contar, no ahora en este momento, pero te puedo contar mucho más de cómo pasó mi burnout, qué pasó, cómo, a qué me enfrenté ¿De dónde y cómo viene? fue y Ujú. de dónde viene. Porque ahí Sí, es donde vas sanando, vas profundizando y vas sanando. exacto. Oh, qué Y vas a hacerme lindo que otra me pregunta, cuentas ¿no? todo esto. Sí, sí, porque sí, es muy importante cuidar la salud mental, ¿no? Y más que todo hice un curso antes y se trataba sobre la salud mental perinatal, o sea, durante el embarazo y después del embarazo, que es el aceptar al bebé. Esa aceptación puede ser durante el embarazo, ese bebé tan deseado, pero hay mamitas que no desean un bebé y quedan embarazadas y el bebé siente ese rechazo, ¿eh? Y llega el momento que el bebecito ya nace y pueda que sientan de nuevamente ese rechazo, ¿no? No, no que Entonces, pueda que sienta de nuevo, es que lo sienten. desde mucho antes ya lo sienten. Y No, es un tema que ese bebé trae también en su karma, decimos, en su vida, en su linaje, no, y por eso te ha elegido y por eso ha llegado en esa circunstancia. Pero lo más importante, no me voy a meter en eso, pero lo más importante que has mencionado aquí es que porque estés embarazada y porque dejas a luz no significa que automáticamente te sientas madre. No significa que automáticamente te sientas conectada, ni siquiera cuando lo has elegido, ni siquiera cuando has querido, y ni siquiera después de parir. exacto, ni siquiera ya teniéndolo en brazos, porque No. puede ser después que que sientas esa conexión. No Y tiene puede que ser ser que el no mismo. llegue esa conexión. Y todo eso También. se puede, pero es importante que lo hables, es importante que lo trabajes. Sí. Porque no es cierto que como madre necesitas sentir ese llamado y ese amor y ese enamoramiento a ese ser que ha llegado a tu vida. No es cierto, No, no todo es color de rosa. No, no. no, Y para no es nada. cierto que necesitas sentir la conexión de madre a hijo. Es decir, te estoy diciendo esto no porque me lo estoy inventando, sino porque he trabajado con muchas mujeres que han Ujú. tenido este problema y se sienten y se pegan tanto y se sienten mal por no sentir la conexión de madre a hijo. Sienten esa culpabilidad, ¿no? Que es, Sienten esa exacto. culpabilidad, pero no es, no es algo que necesites sentirte culpable, es una reacción, es una, no es una enfermedad, es una sensación muy normal y que pasa mucho y que pasa muy seguido, pero no hablamos de ello. Sí, exacto. Sí. Y pasamos al siguiente tema, que es cómo combinaste la maternidad y el trabajo, para ya ir finalizando. Pues siendo más telaraña, más araña que tejedora de telaraña, como decías tú cuando empezamos esta Mm. conversación, em, partiéndome en mil pedazos, olvidándome de mí y dándome al máximo, dándome allí donde creía que me necesitaban y me llamaban. Fue muy doloroso. Si veo hacia atrás, lo volvería a hacer, pero diferente. Porque mis exigencias al llegar a este país como extranjera, yo me sentía con la obligación de adaptarme y la obligación de aceptar todas esas exigencias, más las exigencias que tenía yo conmigo misma. Al ser madre, pues se convierte aún más grande por la sensibilidad en la que estás. Sí, Y tenía en ese momento, a los 6 meses después de parto, mi marido le da una meningitis muy fuerte y se me postra a cama. Entonces yo tenía un trabajo, trabajaba en ese momento como en la organización de Vluchtelingenwerk para ya, refugiados políticos. En ese momento tenía la carpeta de los refugiados de Afganistán especialmente. Yo era trabajadora social, daba el apoyo en ese momento a ese ya. equipo, a ese grupo. Trabajaba 3 días a la semana. Trabajaba luego aquí en la casa en la construcción porque quedamos en quiebra económicamente. Nos vendieron una Oh, casa que no era lo que era y era un fiasco.
y tuvimos que hacerlo nosotros mismos con las manos. Entonces yo, los días que trabajaba, metía al bebé a la guardería y los días, porque me compensaba con el trabajo, y los días que no trabajaba, buscaba a alguien que me ayudara con el bebé y me lo traía incluso a la construcción. Al principio no, porque era muy sucio. Y trabajaba día y noche. Y el bebé me pasó 2 años sin poder dormir la noche entera, Oh, llorando y despertando qué por fuerte. por todo lo que había en nuestras vidas en ese momento. El estrés, ¿eh? Ellos son El súper estrés que había, sensibles. exactamente. Y Mm. con razón. Eh, y bueno, ese periodo fue muy duro, muy, 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 muy duro. Y mi segundo bebé vine a tenerlo 5 años después, cuando ya había yo, mi marido había mejorado, había habido espacio para que yo cayera. En ese momento fue que me dio un burnout. Primero empecé con que se me cayeron los brazos, renuncié a mi trabajo por ello, seguí con la construcción, etcétera, etcétera. Pero hubo entonces espacio cuando mi marido se mejoró de que yo cayera y caí a un burnout muy fuerte, muy, muy, muy hondo. Pero ¿qué Wow. pasó en ese momento con toda esa sensación de responsabilidad? Yo pensé, bueno, tengo que dejar el trabajo, pero necesito seguir ganando dinero. Pues compré una empresa y me hice independiente, que fue echarme aún mucho más trabajo encima. Sí. Pero ese es el tema, cuando estás en un burnout y sales un poquito a flote, piensas que puedes y continúas en el mismo círculo vicioso de dar, 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 ¿De dónde estabas? exigirte y Ujú. exigirte, y simplemente haces el tema aún más difícil. Pero bueno, sobreviví. Sí. Wow, eres una luchadora. Eres Sí, una como luchadora. todas nosotras las mujeres, Sí. Sí, valientes. Sí. sí. Porque Em, especialmente las que emigramos siempre tenemos una lucha muy grande. Bueno, sí. todas las mujeres, todo el mundo. También aquí holandesas también tienen Sí, eso. sí. Que en parte, digamos, a la parte laboral, ¿qué necesidades encontraste ahí? ¿Qué te hubiera gustado tener en ese momento que estabas trabajando y que tenías toda esta situación en casa tan difícil? Em, ¿Qué te hubiese gustado que, digamos, el empleador te hubiera guiado, te hubiera dicho? Facilitado. Bueno, mira, cuando me dio el burnout, yo salí de Vluchtelingenwerk porque sentí una presión desde allí, y ellos, mira, que no me la dieron, pero yo la sentí así, de que yo abandonaba mi trabajo. Entonces yo en ese momento no pedí, no me fui a la ley de enferma, sino simplemente renuncié. Renunciaste. Y no tuve eh, mucho, mucho apoyo en esa área Ujú. de darme ese espacio de estar enferma, porque realmente lo estaba, y recibir un salario como es justo, porque yo había dado bastante trabajo y había pagado mis impuestos, y aquí en Holanda pues te dan Tienes derecho. un Ujú. apoyo, tienes derecho económicamente. Y en ese momento no lo tenía y no lo supe y no lo supe eh, exigir, no lo supe tomar. Y ellos tampoco Y, te lo van a y decir. ellos tampoco me ofrecieron ese apoyo. Ya. Sí se sorprendieron mucho y todavía hoy día un poco de agradecimiento porque renuncié en vez de irme al de Sickbed o a la ley de enfermos. Sí. Y esa parte sí me faltó mucho. Si te hubiese gustado tener más información, más orientación en esa parte Sobre de ello, cómo sí. combinas la maternidad y si no estás bien con el trabajo, por ejemplo. Y finalizando ya la última pregunta, ¿qué consejo le darías a las futuras mamitas que están planeando un embarazo o que ya están en el embarazo, finalizándolo? ¿Qué,
¿Qué le quisieras decir? Dos cosas muy importantes. En primer lugar, empieza lo que es el trabajo de conexión con tu espíritu para poder conectarte con tu bebé. Es esencial que te encuentres, que te metas adentro, para poder desde la base de tu chakra madre, desde la placenta de tu abuela, poder tener el poder de proteger tu ser, tu alma, para poder dar, llenarte para poder dar. Y en segundo lugar, no lo hagas sola. Especialmente, no lo hagas sola. Crea tu sisterhood, crea tu womanhood, tu tribu, porque hay un dicho africano que dice, para criar un hijo se necesita toda una tribu, una tribu. Crea tu tribu, no lo hagas sola. Busca amigas, busca gente, llámame, llama, que te llamen a ti. Hazlo en conjunto para que no te duela, para que te pese menos. Puedes compartir tu carga con todas nosotras y nosotras vamos a ser feliz de poder compartir tu carga con nosotras y poder compartir contigo esa experiencia de vida. Qué lindo. Hazte un ritual de cierre, hazte meditaciones, cuántas otras cosas, muchas la cosa a la vez. Cuidarse, sí. Cuidarse. Y hacer tu comunidad, tu tribu es cuidarte. Sí, exacto. Darte la oportunidad, darte ese espacio para compartir y mostrarte también, ¿no? Y mostrarte vulnerable. Te lo estoy diciendo desde la necesidad que tuve yo. Y desde el trabajo que hago con tantas mujeres y que veo lo que está pasando. Ya. Bueno, muchas gracias por todos esos consejos y tu experiencia valiosísima. De verdad que muchas mamás van a aprender de ti y de tu historia, porque en base a la experiencia, digamos que es bueno conocer otras historias, ¿no? Y situaciones para Sí, no sí, tratar de no seguir cometiendo estos mismos errores. exacto. Eh, Te agradezco muchísimo, Isabel. Te agradezco a ti un montón por darme el espacio y por el trabajo nuevamente que estás haciendo. Gracias. Y tenemos ese tecito que tomarnos juntas. Sí,